en esta nueva que le llamamos clase abierta, que pusimos el nombre de retos para mejorar el comercio entre los bloques Mercosur y TEMEC, que la verdad es un tema muy importante en esta coyuntura internacional que sabemos, todos sabemos lo que está pasando con la guerra comercial, con Trump. Bueno, México lo sabe mucho más que nosotros, porque Uruguay no está tan golpeado, ¿no? Como otros países a nivel internacional. Y bueno, nos pareció una muy buena oportunidad tener a Oscar, que es un amigo mexicano y bueno, que tenemos además un gran amigo en común, que visita Uruguay y aprovechamos para organizar esta conferencia sobre un tema que es bien relevante. Así que voy a agradecerte, Oscar, que te acá con nosotros. Voy a leer brevemente su currículum para que tengan una idea frente a quién estamos y después ya le damos la palabra. Bueno, les cuento que Óscar Arturo García González es actualmente profesor e investigador de la División de Estudios sobre el Desarrollo y sus principales líneas de investigación son el escalamiento productivo de países en desarrollo dentro de cadenas globales de valor, cambio estructural y cambio tecnológico. En sus trabajos recientes ha analizado el desarrollo del sector manufacturero mexicano y su papel en el comercio con economías desarrolladas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En experiencia docente ha sido profesor para la asignatura de la Facultad de Economía de la UNAM desde 2015. Ha sido profesor invitado a la maestría de Economía de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, en Ecuador. Actualmente imparte cursos de teoría económica en la maestría de Desarrollo Económico del CIDE, que es un gran centro de investigación de México, donde Oscar está trabajando actualmente. Y además ha sido consultor para cámaras industriales y para la Cámara de Diputados en la 65 legislatura. Así que, Oscar, un placer recibirte que estés acá en Uruguay. Gracias por visitar la Universidad Católica y bueno, todo tuyo. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. No, yo primero tengo que agradecer por la invitación que me han hecho. Siempre es un gusto compartir qué hago, qué hacemos en la División de Estudios sobre el Desarrollo, qué hago yo de manera personal en temas de economía internacional, justamente, como el profesor Ignacio leyó. Yo me dedico al estudio de cadenas globales de valor. Trabajo básicamente con tres variables, ¿no? Capital, trabajo, valor agregado. Pero además el valor agregado, digamos, ustedes lo verán después en sus estadísticas, cuestiones así, se compone justamente de esos dos vectores, ¿no? Del capital y del trabajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se ciña a ser, digamos, la variable más importante de lo que yo analizo y además tiene mucha relevancia justamente en lo que nosotros estudiamos de comercio internacional. ¿Por qué? Porque así como está estructurado el comercio actualmente, vemos, ya lo verán en sus clases o si no es que ya lo saben, el comercio actualmente en gran volumen es intrafirma y además está segmentado, ¿no? Dentro de los procesos productivos de una misma empresa en diferentes etapas en diferentes países. Entonces, grosso modo, lo que es una cadena de valor es justamente eso, ¿no? Las etapas de producción dentro de una firma en diferentes países, ¿no? Y cuánto aporta cada país es lo importante, ¿no? Por eso, aunque digamos que, por ejemplo, México es potencia automotriz, realmente no tenemos ni una marca mexicana, ¿no? O sea, digamos, en México producimos Mercedes-Benz, producimos Chevrolet, producimos cualquier auto de marca occidental o japonés, lo producimos nosotros. Pero en realidad el aporte que el sector automotriz tiene por parte de México es muy bajo, ¿no? En realidad se estima que alrededor del 30%, 27% de la fabricación de un auto convencional es de origen mexicano, ¿no? Entonces, a eso hablamos cuando hablamos de producción deslocalizada, de cadenas globales de valor, ¿no? Pero bueno, en general no vengo a dar una lección de técnica de eso mismo, de las cadenas globales de valor, sino que vamos a hablar en los siguientes minutos justamente qué hacemos, a quién le vendemos, cómo están, digamos, ahorita la configuración de los mercados mundiales, qué hay entre los dos bloques, ¿no? Mercosur y Temec, y qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Esta relación que existe entre una América compleja, poco integrada o nulamente integrada,
Y pues bueno, ¿qué nos espera hacia los siguientes años? En fin, primero vamos a empezar con quiénes son los países que importan más, ¿no? Este mapa me pareció más ilustrativo que los esquemitas de redes, porque en los esquemitas de redes no se ve nada, ¿no? Nada más vemos puros círculos. Usualmente vemos tres círculos y ahí vemos grandes y vemos muchos círculos pequeños que tratan de hacer las conexiones de qué país está conectado con quién y demás, pero al final de cuentas no vemos nada. Es más importante, para mí, a mí me pareció más ilustrativo ver justamente que los países que más importan son los países que nosotros llamamos como los centros de las fábricas en el mundo, ¿no? Vemos China, Alemania que está perdiendo un poco de liderazgo y Estados Unidos, ¿no? Justamente vemos que son los tres grandes centros de producción mundial, ¿no? Y justamente, además, vemos que son los países que más importan. ¿Por qué? Porque lo que yo les platicaba hace unos minutos es que al final de cuentas, si yo describiera con propias palabras el modelo de producción mundial, es exportación de importaciones. Todos los países importan un gran cúmulo de materias, de productos semi-ensamblados, para poder exportar y así completar la cadena, ¿no? Para elaborar un producto final. Entonces, vemos en América, vemos que los países después de Estados Unidos que más importan son Canadá, México y Brasil. ¿Por qué? Son los países que más manufacturas aportan y que el grado del sector manufacturero en el PIB tiene un peso más importante, ¿no? Entonces, podemos ver justamente que además Canadá y México, pues obviamente están integrados a la cadena del TEMEC, a la cadena de América del Norte, pero Brasil no. Brasil se ha integrado más en los últimos años con China, ¿no? Y entonces vemos que el siguiente, del otro lado del mundo, vemos que los países que digamos, tienen mayores encadenamientos justamente con China y con Europa son Australia, India, y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, básicamente, todo el occidente de Europa. Y bueno, también Turquía. Turquía no deja de ser un enclave importante justamente porque está en medio de ambas cadenas, ¿no? Tanto de la de Asia como de la de Europa, ¿no? Además, bueno, eh, comercial aparte, yo también me he enfocado justamente en hacer este comparativo entre la economía mexicana y la economía turca, porque finalmente pareciera que no. Pareciera que por el idioma y por las costumbres religiosas, además, no tenemos nada que ver, pero en términos de producción y en términos de desarrollo tenemos muchas similitudes, ¿no? Entonces, me he enfocado justamente en los últimos años a estudiar similitudes comerciales, ¿no? Entre ambos países y vemos justamente que entre ambos cumplen más o menos el mismo papel en la cadena, nada más que México tiene un grado de desarrollo un poco más avanzado. En otros términos, ahora vemos las exportaciones, ¿no? En términos de exportaciones, podemos ver justamente algo muy similar en los mapas. Obviamente, ¿no? Estados Unidos, Alemania, China son los países que más exportan porque también son los que tienen más productos finales, ¿no? Pero vemos justamente que los países nuevamente más integrados a las cadenas de valor son los siguientes que están en verde, ¿no? México, Canadá, Rusia, Unión Europea, India, ¿no? Entonces, todos esos países, básicamente, lo que hacen es juntar las materias primas, ¿no? Las materias o los bienes, digamos, principales que se exportan tecnológicamente también, se ensamblan y se exportan finalmente a los mercados de consumo final, ¿no? Básicamente es lo que se hace, como les platiqué, es cómo funciona una cadena. Importante ver justamente los países en morado, ¿no? ¿Por qué? Porque en los países que están en morado en estos mapas, aquí está Uruguay, ¿no? Estos países los podemos catalogar como que son países proveedores de materias primas. Nosotros vemos justamente en el color morado que son los países que menos volumen de exportaciones tienen. Podemos decir que incluso son los países que están al inicio de las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque proveen en su mayoría materias primas, ¿no?
Ya después vemos acá en el Uruguay se produce carne principalmente, ¿no? De muy alta calidad, por cierto, muy buena, ¿no? De hecho, es lo que me gusta venir a Sudamérica, ¿no? Me llego como asado y soy feliz todo el resto del viaje, ¿no? Pero independientemente de eso, vemos, por ejemplo, materias primas, Chile, Argentina, Perú, minerales, ¿no? Digamos, es lo que ahorita, de hecho, va a ser la disputa por el comercio internacional, los minerales, tierras raras, ¿no? Y vemos justamente que entonces todos estos países básicamente mandan a Brasil, mandan a México, ¿no? Y entonces se empiezan a integrar las producciones de las cadenas de valor. Por su parte, además, China se provee de Taiwán, de India, de Corea, de Japón, ¿no? De bienes tecnológicos, ¿no? Donde ahí se ensamblan parte de los bienes finales que se exportan, ¿no? De hecho, justamente tengo un trabajo muy bonito donde hago una comparativa de los ensamblajes en China y en México, ¿no? Básicamente lo que hace China es recolectar producción intermedia de bienes tecnológicos, llámese chips, llámense cables de alta tecnología, ¿no? Demás, para ensamblar bienes, ¿no? Las baterías de litio, demás, ensamblan bienes semielaborados y luego se mandan a México para exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, todavía es un paso antes, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, también otra cuestión. Asia está especializada en producir bienes más tecnológicos que cualquier otra parte del mundo, ¿no? Eso ya, digo, creo que es muy obvio. Pero además, Asia y cada uno de los países se especializan en ciertas partes también de los procesos. Por ejemplo, China sigue importando muchos robots, sobre todo para la producción, y los importa de Japón, ¿no? Entonces quiere decir que Japón tampoco ha perdido un papel relevante frente a las cadenas, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Corea? ¿Qué decir de Taiwán? ¿No? Al final de cuentas, tienen una cadena muy completa y digamos es la cadena de mayor valor que ahorita hay, ¿no? Entonces, eso ya empieza a presuponer muchos problemas. ¿Por qué? Porque entonces vemos que el grado de avance de desarrollo de la cadena de América del Norte y la cadena de Europa, lideradas por Estados Unidos y por Alemania, están perdiendo competitividad frente a la cadena asiática. Y entonces justamente esto nos enmarca en el problema de la coyuntura actual, ¿no? Pone en amenaza la amenaza existencial de Estados Unidos, ¿no? El status quo de Estados Unidos como líder del mundo, que siempre se ha denominado así, y que bueno, entonces hoy por hoy Donald Trump pues ha iniciado esta guerra comercial justamente con el pretexto de reindustrializar Estados Unidos, ¿no? Porque justamente ve este rezago y ve esta amenaza frente a China. Entonces, justamente nosotros vemos acá, estos gráficos me gustan, porque si nosotros vemos justamente el eje de las X, es la concentración de los países exportadores, es decir, cuál es el saldo que tienen de la balanza y cuál es, digamos, el grado de concentración de los mercados que tiene cada país. Y en el eje de las 10 podemos ver justamente qué tan lejos se encuentran de sus centros de producción en las cadenas de valor. Entonces, fíjense, por un lado, nosotros vemos que China está más o menos a 8,000 kilómetros de de sus cadenas de valor. ¿Por qué? Está muy lejos. Pero ¿qué pasa con China? China le provee a todo el mundo. Y entonces, como China le provee a todo el mundo, vemos justamente que el primero en haber perdido competitividad es Europa. El segundo lugar, pues es Estados Unidos, ¿no? Pero vemos justamente que China y Estados Unidos también bueno, están muy cerca. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos le vende prácticamente a todo el mundo, todavía, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, Canadá y México. Ah, bueno, y además vemos que justamente la concentración comercial de Estados Unidos y de China es poca, ¿no? Es alrededor del 15%, y demás. Entonces quiere decir que tienen mercados muy diversificados, lo cual también implica que si le dejan de vender a un país o a otro,
¿qué va a pasar? Nada, ¿no? O pasa muy poco. Por ejemplo, vemos que la cadena de América del Norte está muy integrada a su centro, ¿no? México y Canadá, ¿no? De hecho, no me encanta mucho la escala, porque de hecho México tiene una concentración de más del 80% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, realmente a nosotros sí nos empieza a pegar mucho el tema de la diversificación de los países y esta alta concentración. Porque al final de cuentas, sí, nosotros nos hemos especializado en manufacturas a diferencia del resto de América Latina, que se especializa en la provisión de materias primas. Pero en realidad no nos desarrollamos, o el sector manufacturero mexicano no se desarrolló porque tuviéramos esa vocación, sino por la cercanía a Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, el país se volvió justamente manufacturero y el líder en manufacturas en América Latina desde 1969, ¿no? Junto con Brasil, que bueno, Brasil también por el tamaño de la población, país y demás, tiene un centro manufacturero mucho más importante que el de México. Pero bueno, nosotros vemos justamente que México está altamente concentrado con Estados Unidos y también Canadá, ¿no? Y además ambos países realmente están poco integrados con el resto del mundo. Ahora que nosotros hemos estado pensando qué hacer frente a esta coyuntura, realmente nos cuesta mucho trabajo romper con la idea de romper con Estados Unidos. A mí en particular, digo, es que, como les decía, no es de gratis que realmente nos hayamos convertido en un centro manufacturero. Y entonces, ¿a quién le vamos a vender manufacturas? ¿No? Si realmente toda la cadena, o sea, en realidad, como les dije, es comercio, ¿cómo se llama? Intrafirma. Y entonces somos manufactura, sí, pero que pertenece básicamente a empresas asiáticas que le quieren vender a Estados Unidos y empresas estadounidenses que tienen sus centros de manufactura en México porque sale mucho más barato producir en México que producir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dado el plan de reindustrialización, es la siguiente pregunta, es ¿qué esperamos? ¿No? Asia está muy lejos, ¿no? No van a producir en México para retornar producción final a Asia. Europa está igual de lejos que Asia, ¿no? Digamos un poquito más cerca, ¿no? Pero realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, es un enclave México del cual, al final de cuentas, el desarrollo depende altamente de Estados Unidos y aquí lo vemos, ¿no? Con la concentración del mercado. Al igual que Canadá, y bueno, ahorita Canadá le está yendo un poco peor que a nosotros, ¿no? Pero ahorita paso a platicar de ello. Lo siguiente es, entonces, ¿a quién le vendemos? ¿No? Ya aterrizando estas ideas, ¿a quién le vendemos nosotros como primero Mercosur y luego como nosotros región Temec, ¿no? Entonces, vemos justamente, estos gráficos son muy parecidos a los que mostré anteriormente, pero esto tiene que ver con las exportaciones, ¿no? Perspectivas para una diversificación de mercados para un producto exportado por Argentina 2024. Estos gráficos los hice para el total de los productos exportados. No quise entrar en detalle de este producto por producto. Digo, después podemos tener otra charla, ¿no? Y hablar ya de productos en específico, pero ahora lo hago en general, ¿no? Vemos justamente esta, esta diversificación, si vemos, las exportaciones de Argentina no pasan del 17% y son hacia Brasil, ¿no? Pero vemos justamente la influencia que ha crecido hacia Estados Unidos desde el año pasado. Vemos justamente esos círculos grandes o más pequeños e indican justamente el crecimiento de las exportaciones, ¿no? En el último año. Y vemos que hacia Estados Unidos han crecido mucho y hacia China también. Y digo, a Estados Unidos lo podemos identificar, ¿no? Podemos ver muy claro que, digamos, la afinidad que ha tenido Milei con Estados Unidos, pues al final de cuentas se ha visto reflejada en esta parte comercial, ¿no? Y vemos que también tiene mucho que ver con el comercio hacia Europa principalmente.
Y pues bueno, también vemos que Asia realmente está muy poco presente en las exportaciones de América Latina. ¿Qué pasa con Brasil, con Bolivia? Bolivia básicamente lo mismo, ¿no? Tiene una influencia en sus exportaciones principalmente a China. Esto se explica básicamente por los minerales que tiene Bolivia, básicamente, y también allí no deja de estar presente Estados Unidos, ¿no? O sea, como vemos, realmente los dos países están presentes en todas las exportaciones que América Latina provee al mundo, ¿no? Como vemos, realmente incluso me atrevo a decir que Alemania como el tercer centro de producción mundial no aparece para nosotros. Esto es muy específico, esto es muy especial porque en específico justamente si son tres centros de producción, quiere decir que el centro de producción que tiene Europa con Alemania, quiere decir que ellos han cerrado mucho su mercado, ¿no? O sea, tienen un cerco comercial y claro, las regulaciones europeas también lo han propiciado así, de tal forma que no es fácil que entren productos o producción, digamos, de bienes primarios para la producción, tanto, solamente a menos de que sean esenciales. Pero China ha logrado darle la vuelta de tal forma que así se ha perdido competitividad en Europa, ¿no? ¿Qué más? Brasil. Bueno, Brasil es, digamos, el baluarte de América Latina porque es el primer país que se desligó justamente de Estados Unidos y que ha tenido una influencia muy fuerte sobre el mercado, bueno, con China sobre todo, fundador de los BRICS, justamente. Y vemos que la concentración del mercado hacia China ronda sobre el 27%, 28% de las exportaciones. Entonces, es muy bueno y es un buen número porque tampoco hace que dependa tanto del mercado que tiene con Asia, ¿no? Y también con Estados Unidos. Entonces, se reduce alguno de los mercados, tampoco es que pase mucho. Aquí, punto y aparte, hemos estado viendo que justamente Brasil ha sido uno de los países más golpeados por la política arancelaria de Donald Trump. Justamente el gran tema es que Donald Trump, cuando anuncia todo este aparato arancelario, lo hace justificándose para reducir el déficit, ¿no? que tiene, déficit comercial que tiene eh, Estados Unidos con el resto de países. En realidad, Brasil es quien tiene un déficit con, con Estados Unidos. Pero vemos también que la política arancelaria va más allá del comercio, sino que va por un tema político, ¿no? Y pues bueno, no voy a entrar en razón, exactamente, ¿no? Pero bueno, acá vemos justamente la importancia que ahora tiene Brasil con respecto a Estados Unidos, realmente no es tanta, ¿no? Y además pasa que si deja de importar de Estados Unidos, ¿de dónde lo va a hacer? De China. ¿No? ¿Por qué? Porque China y Brasil pues tienen mucha afinidad, ¿no? Han logrado más esa afinidad. Siguiendo, fíjense, Paraguay realmente tiene un comercio muy pequeño. Básicamente son bienes agrícolas, le vende a Estados Unidos, a India, básicamente. Brasil es con quien más tiene comercio y Argentina, pero en realidad ven es un comercio muy mínimo. Uruguay. Hoy estamos aquí. No, obviamente no tenía que dejar de mencionarlo. Este, la misma historia, ¿no? O sea, básicamente le vendemos ustedes le venden a China, le venden a Estados Unidos, le venden un poco más a Europa que que el resto del continente, pero quizás es algo más coyuntural, ¿no? Es algo más histórico, algo más, digamos, hereditario, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, también, ¿qué decir de Brasil? Entonces, Brasil es un mercado importante, sí, para América Latina. A Brasil no lo debemos de dejar de ver en ningún momento, porque Brasil siempre va a estar ahí. Y precisamente va a estar ahí porque es un mercado grande, ¿no? Entonces, acá está creo que la primera lección de todos los países que en realidad somos pequeños, porque México también es pequeño en esos términos.
¿no? Nosotros le vendemos a países grandes, ¿no? Esa es la gran lección de hoy que yo les pudiera transmitir. Todos los países que somos periféricos le vendemos a países centro, ¿no? Y en este caso el centro en América Latina se podría decir que es Brasil, ¿no? El centro, los centros mundiales, como ya lo hemos dicho, Estados Unidos, China, Alemania, que acá no tiene mucho juego el día de hoy, en lo que yo les estoy mostrando, pero ahí están los grandes centros, ¿no? ¿A quiénes le vendemos? ¿A quiénes? ¿Con quiénes no podemos entonces dejar de depender tan fácil, ¿no? Y ahora vamos a América del Norte, lo que yo les decía, ¿no? Estados Unidos representa el 80%, más del 80% de nuestras exportaciones, sobre todo en manufacturas. El PIB de México depende en un 30% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos pone en una encrucijada muy grande el cerrar el comercio con Estados Unidos, ¿no? Como verán, el resto del mundo significa muy poco realmente en términos de mercado para nosotros, ¿no? Ningún país pasa del 5%. Canadá equivale al 4% de nuestras exportaciones. O sea, en realidad, aunque somos un bloque, todo va hacia Estados Unidos, ¿no? Como lo veíamos al fin, en los mapas del principio. ¿A quién le vendemos, no? ¿Cómo están más o menos nuestros mercados? Ahí está, ¿no? Vemos básicamente nuestras exportaciones van a Estados Unidos. China está creciendo en influencia, pero justamente porque tenemos esta cuestión de integración económica donde la producción va y viene en distintas fases, ¿no? Y entonces por eso es que le estamos vendiendo a China, pero en realidad China ni somos importantes para ellos en términos de producción y China es muy importante para nosotros en términos de importaciones, porque más o menos el 30% de importaciones mexicanas vienen de China, pero tampoco es que consumamos bienes chinos. Importamos justamente bienes de producción intermedia para justamente exportar bienes finales a Estados Unidos, ¿no? La idea que yo les había transmitido del modelo de exportación de importaciones, ¿no? Al final de cuentas, nosotros para poder exportar un bien final, se componen alrededor del 60% en importaciones, ¿no? Entonces realmente vemos, si esto es así, entonces vemos realmente que el aporte dentro de las cadenas de manufactura de México es realmente muy bajo, ¿no? Y bueno, en Canadá no lo puse porque realmente también se dedica más a la exportación de gas, petróleo, autos y maquinaria por ahí más o menos, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora, la siguiente pregunta es, ya vimos a quiénes le vendemos, pero ¿qué nos vendemos entre nosotros? ¿No? Esa es la otra y es lo que me lleva justamente a decir que tenemos muy poca probabilidad incluso de cooperar más entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos justamente en esta tabla que más bien nuestras economías son sustitutas, ¿no? No son complementarias. Si hubiera mayor complementariedad, entonces podríamos hablar de una mayor integración. Pero la realidad es que todos producimos bienes primarios. Y ahí va la siguiente realidad de México, ¿no? Hablando en estos términos. Ahora con el plan de Donald Trump de reindustrializar, va a reindustrializar Estados Unidos. Hasta el año pasado se hablaba de la reindustrialización de América del Norte. Cuando Donald Trump asume la presidencia este año, él empieza a hablar de la reindustrialización de Estados Unidos. El año pasado se hablaba mucho con bombo y platillo de un fenómeno que se llama nearshoring. Ustedes saben qué es, ustedes son estudiantes de negocios internacionales. Saben que el nearshoring es la deslocalización productiva en territorios cercanos y esto realmente tenía el fundamento de la interrupción de las cadenas globales de valor por la pandemia, ¿no? Digo, no sé si aquí sucedió, pero en México, por ejemplo, en 2020-2021, un auto usado
era más caro que un auto nuevo, por la simple y sencilla razón de que no había autos nuevos porque no podían fabricarlos. No había componentes para fabricar autos, ¿no? Solamente China vino a estabilizar el mercado, que ahora tenemos infinidad de marcas chinas incluso, ¿no? Entonces, digamos que eso viene a pasar y ahora, digamos, Donald Trump dice, no es la reindustrialización de América del Norte, es la reindustrialización de Estados Unidos, America First. Y entonces con el America First, que le habla a todo el cinturón del óxido, todos los trabajadores que en la década de los 70 habían perdido fuentes de trabajo en Estados Unidos precisamente por la deslocalización, por la globalización, les habla y dice, voy a regresar el trabajo a estas áreas, ¿no? Y no me importa lo que pase en el resto del mundo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vía aranceles. Entonces está planteando justamente que así como México le exportaba o le exporta todavía automóviles, maquinaria, electrónica a Estados Unidos, justamente nos vamos a quedar nada más con la primera parte, ¿no? Se está hablando de que va a haber una sustitución del modelo en México. Ya no vamos a hacer un modelo de exportación de maquila, de manufacturas ensambladas, y también nos vamos a volver primario exportadores hacia Estados Unidos, ¿no? Básicamente se ha logrado justamente cierto impulso con los frutos rojos, con el aguacate o como acá es palta, ¿no? Acá la palta, ¿no? Cosas así, pero también son cultivos de exportación, ¿no? Y desde hace como unos 7, 8 años que han empezado a tener este auge, ¿no? Entonces ya cuando nosotros vemos, básicamente, vemos todo este pequeño cuadro, vemos justamente que los bienes que comerciamos entre nosotros son primarios, ¿no? Y esto quiere decir que pues, somos una región tecnológicamente atrasada, tecnológicamente dependiente, y que además, para colmo, para nuestra mala suerte, tenemos un rival, ¿no? Y ese rival es África, ¿no? O sea, nosotros no hablamos mucho de África, no se habla de África, pero el tema es justamente que África es un gran sustituto de América Latina, ¿no? Porque África se especializa incluso en las exportaciones del mismo tipo de bienes, ¿no? O sea, el café etíope es igual de bueno, o si no es que mejor que el café colombiano, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y por poner solo un ejemplo. Pero además, así como China ha puesto mucho énfasis en las inversiones en América Latina, China también ha puesto mucho énfasis en las inversiones en África, ¿no? Entonces, está cuidando también mucho sus mercados de provisiones de bienes primarios, ¿no? Y está teniendo mucha influencia justa más en África que en América Latina incluso, a pesar de que en países como Chile, como Brasil, como Perú ahora con el puerto de Changi, está teniendo mucho control, ¿no? Ahí. Entonces, justamente, y hablando en términos generales, este es el contexto de los aranceles, ¿no? Más o menos. Este es un resumen de cómo nos pega a la región los aranceles. Acá se me encimó México en la última, acá en la proyección. Pero bueno, vemos que hasta eso, salvo por Brasil, a América Latina no le va tan mal. Digo, a Brasil es más golpeado, pero es un tema político, ¿no? O sea, es más un tema político que otra cosa. Como habíamos mencionado, realmente no es que Brasil tenga un gran comercio con Estados Unidos, y de hecho importa mucho más de lo que exporta. Su mercado de exportación es China. Pero vemos justamente, bueno, Canadá, porque pues al final se pelearon con Estados Unidos, llega al 35% y México llega al 25% de aranceles, ¿no? Es decir, México por ahí logró tener una menor tasa arancelaria. Claro, nosotros dimos justamente un tema digamos, de promesas para, digamos, abatir los problemas de narcotráfico, problemas migratorios, todo eso. Pero al final de cuentas se queda con un 25% generalizado los aranceles para los bienes que no están dentro del TEMEC.
digamos, del Tratado de Libre Comercio, pero además de eso, digamos, se logró, también las remesas están grabadas ahora, ¿no? Impositivamente. Para nosotros, realmente es un tema muy importante. Iban a empezar con un 5% de impuestos, las remesas, se logró en 3,5 o 3%. Entonces, pues ahí tienen cierta carga, ¿no? Escuché justamente en la mañana en la Deutsche Welle que los aranceles más o menos han provisto de 29.000 millones de dólares en el último mes a Estados Unidos, es decir, sí ha funcionado en términos generales de recaudación. Y además, bueno, los aranceles los hacen con el propósito de obviamente, en un principio, de, digamos, poder sustituir las pérdidas, ¿no? Por el poder adquisitivo de la población estadounidense a través de los programas pero por la reducción de impuestos que van a tener, ¿no? Justamente. Entonces, por ahí va a haber un sustituto, ¿no? Y bueno, acá se me encimó la idea, pero también algo que es importante destacar es el arancel al acero y al aluminio que se grabó también, bueno, que grabaron en Estados Unidos del 25 al 50%, ¿no? Bueno, México es exportador de acero hacia Estados Unidos, pero le exporta básicamente lo que le llaman largos, ¿no? El acero largo es este acero básicamente con poco grado de especialización, más enfocado a la construcción, ¿no? Nosotros importamos planos, es decir, aceros especializados justamente para las manufacturas de alta tecnología. Y pues bueno, entonces, la idea que les quería transmitir con todos estos gráficos, con todo este contexto, es que, qué nos ha llevado a este punto y qué podemos hacer, ¿no? En el enfoque actual, digamos, lo imperativo del comercio mundial es la teoría de las ventajas comparativas, ¿no? Creo que todos nos enseñan el primer día de clases. Bueno, yo soy economista de formación. Yo abro justamente con mis alumnos de primer semestre, enseñando la teoría de las ventajas comparativas. Que grosso modo es, especialízate en aquello en lo que puedas ser más eficiente y comercia con ello, ¿no? Sin embargo, la interpretación directa de esta teoría es lo que nos ha llevado justamente al punto en el que estamos hoy en día, ¿no? En el que nosotros como región exportamos bienes primarios, bienes con poco valor agregado, y entonces nosotros a cambio de exportar mucho de nuestros bienes primarios, recibimos tecnología. Y entonces básicamente es lo que nos ha hecho que no desarrollarnos tecnológicamente, ¿no? Depender justamente de lo que estos países que nosotros, que les ilustraba, que están en los centros, que importan mucho, pero que también exportan mucho, estén al centro, ¿no? Justamente. Entonces, sí hemos tenido ventajas en los últimos 50, 60 años, ¿no? No lo niego, ¿no? Digamos, el nivel de consumo, el nivel de bienestar que hemos tenido en todos los países, generalizadamente, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? El comercio internacional permite obtener otros bienes a menor costo, ¿no? Justamente se habla, ¿no? Por ejemplo, el iPhone, ¿no? El iPhone, básicamente, ¿en cuánto más o menos, si alguien me puede decir? Tim Cook, ¿cuánto dijo que costaría un iPhone si se produjera en Estados Unidos? Alrededor de $3,000, ¿no? Producido en China hace que cueste $1,000, ¿no? Entonces, sí tiene sus ventajas, sí nos hemos beneficiado todos. O sea, por ejemplo, en México, comprar un auto es barato, ¿no? Y además tenemos, yo creo que todas las marcas o casi todas las marcas que venden en el mundo, ¿no?
Tenemos como alrededor de 7, 8 marcas chinas, por ejemplo, y tenemos pues cualquier auto occidental que se puedan imaginar, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo busca producir en México y aprovechan esa plataforma también para vender, ¿no? Y entonces, digo, el mundo sí se ha vuelto muy fácil así, pero para para esta región y para África, en realidad es la fuente del subdesarrollo, ¿no? O el atraso tecnológico que nosotros tenemos, porque a través de acuerdos comerciales, a través de políticas de inversión extranjera directa y demás, es que no desarrollamos tecnología propia, ¿no? Entonces, justamente lo que deberíamos de repensar en esta coyuntura, en este contexto de guerra comercial, justamente es, nos vamos a seguir quedando fuera, ¿no? En términos generales, ni China tiene planes para América Latina, ni Estados Unidos tiene planes para América Latina. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué lo pongo así? ¿O por qué lo dijo primero así? Porque en realidad no tenemos un rol activo, ¿no? En América Latina no hemos desarrollado este rol activo de decir nosotros nos vamos a orientar a producir esto, lo otro, ¿no? Demás, ¿no? En sí, pues tenemos muchos minerales, tenemos litio en América Latina, tenemos petróleo, ¿no? Nos falta mucha exploración en tierras raras, que es lo de hoy, además. Y además, digámoslo así, el gran problema de la interpretación como nos dijeron cómo debía ser la teoría de las ventajas comparativas es que todos nos abocamos a producir para exportar y como consecuencia entonces nuestro mercado interno se desarrollará. El tema es, ¿y si primero satisfacemos nuestra demanda interna y exportamos el excedente? También ahí está la teoría de las ventajas comparativas, pero es otra interpretación, ¿no? Primero, fortalecemos los encadenamientos de nuestras economías. Primero, generamos un verdadero bienestar, un mercado interno fuerte y exportamos lo que nos sobre. Y entonces, precisamente, si nosotros, Uruguay, somos eficientes en la producción de productos de vacuno y agroindustria o energías verdes, por ejemplo, entonces podemos exportar cierto excedente, ¿no? Sin dejar de vista a Brasil, ¿no? Que Brasil es nuestro mercado más importante, ¿no? Y así sucesivamente. Después, justamente, entonces podemos tener otra especie de desarrollo. Pero ¿qué implica, no? Además, lo más importante es no dejar de vista justamente que tenemos que ver ya no tanto a los mercados, o yo lo pondré así, no verlos como una suerte de que todos los mercados tengan esta eficiencia económica, ¿no? Sino que también es momento de voltear a ver justamente a temas de seguridad nacional, ¿no? Seguridad económica. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Lo acabamos de ver con Europa, ¿no? Rusia le cerró la llave al gas, ¿no? Y ahorita con Ursula von der Leyen, ¿qué hizo Donald Trump? ¿Alguien? ¿Cómo fue el arancel generalizado hacia Europa, chicos? ¿No? 15%, después de venir de un 30%, ¿no? En amenaza. A cambio, justamente, Estados Unidos le va a vender gas a Europa por más o menos 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, pierden soberanía energética los europeos, ¿no? Cuando en realidad, al final de cuentas, es un tema de suma importancia, ¿no? La soberanía energética, la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, tú no produzcas alimentos, yo te los exporto. Al final, dependes de las voluntades de los otros países, ¿no? Y entonces creo que si nosotros empezamos
a reestructurar el pensamiento justamente con satisfacer primero la demanda interna, tener cuidados de seguridad nacional, seguridad energética, seguridad alimentaria, entonces podemos promover esta política de desarrollo productivo de tal forma que se va procurando el bienestar, pero desde el mercado, ¿no? Y no desde el asistencialismo social, ¿no? Que creo que es muy importante también cuidar esa parte, ¿no? Hoy en México se está dando una cantidad de dinero por programas sociales que al final de cuentas están agarrando de todas las entidades gubernamentales para poder dar digamos, para poder cubrir programas sociales, por ejemplo, ¿no? Y yo que vengo de un centro público de investigación, un centro que genera investigación para el gobierno, en realidad vemos recortes para ciertas partidas, es decir, por ejemplo, en términos de viáticos, por ejemplo, ¿no? Eh, los restringen más, o por ejemplo, compra de equipo de cómputo, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿no? Digamos, falta poco para que lleguen a la nómina, ¿no? Pero es lo que está pasando justamente cuando no promueves una política de desarrollo productivo que puede generar este bienestar y das directamente programas asistencialistas, ¿no? Y entonces, justamente, si nosotros hacemos excedentes de calidad exportable con los bienes que nosotros nos especialicemos, entonces podemos generar esto que también la teoría del comercio internacional nos ha dado, que es generar economías de escala, economías de alcance, aprendizaje, ¿no? Todas estas externalidades positivas que nos dicen en las teorías del comercio internacional, de las que nos beneficiamos al abrir nuestros mercados, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de ellos, sino estoy más bien en pro de hacerlos más eficientes para nosotros, ¿no? Y entonces vemos además, o sea, este sería el utópico, ¿no? Esto sería lo ideal, pero también tenemos una cuestión que nos ha perseguido históricamente, ¿no? Primero es la gran restricción externa, ¿no? Para poder hacer lo que yo, o sea, promuevo, al final de cuentas, el día de hoy con ustedes, es que necesitamos dinero, ¿no? Sin dinero, pues no podemos hacer nada. Y la gran restricción de América Latina, hoy por hoy, son las divisas, ¿no? En, vemos que en el país vecino, Argentina, Milei dijo que iba a dolarizar, pero al final de cuentas vemos que el peso agarró una fuerza brutal y al final de cuentas también se terminó devaluando en las últimas semanas. Vemos que ahorita Bolivia no tiene dólares. Vemos Venezuela, potencia petrolera a nivel mundial, no tiene la capacidad para actualizar sus máquinas. ¿Por qué? Porque no tiene dólares, ¿no? O sea, y tenían un acuerdo muy bueno con Cuba, ¿no? Donde le iban a prácticamente regalar el petróleo a Cuba y Cuba le iba a dar médicos y demás, pero no hay dólares para hacer eso. ¿No? No hay dólares para comprar maquinaria para poder refinar petróleo para exportarlo a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando vemos realmente esta es la historia de América Latina, la falta de divisas. Y la falta de divisas es una consecuencia justamente sistemática de lo que hemos platicado esta mañana. Y entonces, al final de cuentas, es por ello que también nos vemos un poco limitados en la compra de bienes de capital, de tecnología, de insumos, ¿no? Que realmente nos hagan llegar hacia ese camino. Y entonces, como vemos al final de cuentas, es poco probable que la tablita que yo les mostré hace como unas 4 láminas, donde qué nos vendemos entre la región, pueda cambiar. Entonces, como ven, el reto es muy grande, ¿no? El reto es justamente qué hacer para obtener las divisas necesarias, uno, y dos, cómo hacer para cambiar toda la estructura productiva de cada país e integrarnos realmente. Entonces, es difícil, es básicamente utópico, sí, pero creo que también estamos ante una ventana de oportunidad justamente enmarcada en esta coyuntura donde nosotros estamos siendo dejados de lado.
Y por ello es que justamente es necesario tomar un papel un poco más activo en el liderazgo comercial, ¿no? Entonces, justamente vemos que dentro de, dentro de lo que hemos visto en esta hora, básicamente es que tenemos una alta concentración exportadora y que además esto nos lleva justamente a ser más vulnerables en los choques, ante choques externos, ¿no? Como yo les mencioné, el ejemplo de México, este choque de los aranceles pone realmente en una vulnerabilidad muy grande al PIB, ¿no? Por ejemplo, a la estabilidad del país, ¿no? El tener una dependencia del 84% de nuestro mercado externo con Estados Unidos nos pone, digamos, en una peor situación que como vimos en los gráficos anteriores al resto de América Latina, ¿no? Este, y justamente vemos que al final esta estructura productiva poco diversificada nos lleva justamente a esta falta de divisas también, ¿no? Porque además nos ponen a competir entre nosotros, ¿no? Para ver quién vende más barato en los mercados mundiales, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas, no tenemos justamente la cantidad de divisas suficientes, ni además el permiso, por así decirlo, de la YED para desarrollar y generar políticas de desarrollo productivo que nos permitan desarrollar mayor tecnología, ¿no? Entonces, justamente nos lleva a problemas sistémicos como desigualdad, como pobreza, ¿no? Que al final de cuentas también, digamos, son consecuencia de lo que hemos visto, ¿no? Es decir, nosotros en general vemos México, no México, toda la región tiene un tema de baja productividad, ¿no? En general. Y la baja productividad se traduce en una desigualdad elevada, ¿no? En general, la informalidad en la región anda en el 60%, ¿no? Nosotros en México podemos decir orgullosamente que nuestra tasa de desempleo es de aproximadamente el 2,8%. Estamos en pleno empleo técnicamente, ¿no? Lo que no nos dicen es que de ese pleno empleo que nosotros tenemos, básicamente el 60% es informal. No son kioscos, es comida, venta de comida en la calle, no servicios, digamos, bueno, la uberización de la economía, ¿no? O sea, Uber Eats, la Ciudad de México está llena de motos, ¿no? De repartidores de Uber Eats, por ejemplo, que es gente que no tiene seguridad social, demás, entonces está trabajando en la informalidad, ¿no? Y entonces también esto hace que la productividad y los salarios no suban en la región, ¿no? Realmente ahí está el verdadero costo de oportunidad de la economía, ¿no? Lo que ganas en el mercado informal es, digamos, el piso, ¿no? El salario base y el costo de oportunidad de decir, si en el sector informal gano tanto, entonces, ¿por qué voy a un trabajo en el sector formal donde tal vez voy a estar no de 9 a 5 sino de 9 a 9, voy a ganar poco, no tengo libertades de nada, ¿no? Entonces, ahí está mi costo de oportunidad, ¿no? Justamente. Entonces, eso por un lado. Luego, además de lo que ya hemos platicado, entonces tenemos una escasa integración regional efectiva, ¿no? No somos complementarios. No somos capaces de decir, ah, pues bueno, México tiene un grado de desarrollo manufacturero un poco más grande que Argentina, por ejemplo. Brasil está más desarrollado que Uruguay. Entonces intercambiemos más maquinaria, por alimentos, generemos una verdadera agroindustria, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas, el tercer bullet, ¿no? La debilidad institucional realmente, en general, ha sido parte del por qué también estamos así, ¿no? En general, la asincronía política también de toda América Latina y además digamos, el tener realmente un comercio mucho más activo con los grandes mercados que de fuera de la región es lo que nos hacen también
no voltear a ver hacia adentro de la región, ¿no? Como vimos en las láminas anteriores, vemos que o se produce para Estados Unidos o se produce para China, ¿no? En general, entonces, no hay incentivos para voltear a ver hacia adentro. En general, y pues bueno, además, como ya lo hemos dicho, el tema de las divisas, ¿no? Entonces, mm, para cerrar, básicamente, bueno, como habíamos dicho, la coyuntura aquí está, ¿no? El gran problema es, o digamos la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante la coyuntura? ¿No? Guerra comercial, China se disputa con Estados Unidos, China y Estados Unidos van a coexistir, de eso no me queda duda, ¿no? Y además no es que la consecuencia vaya a ser inmediata, nosotros tenemos que voltear a ver qué va a pasar en 50 años, ¿no? Es qué van a hacer ustedes cuando se inserten en el mercado laboral al terminar sus estudios, ¿no? Ese es el contexto en el que ustedes van a trabajar, ¿no? Y entonces, la cuestión es, ¿vamos a seguir siendo bajamente complementarios? ¿Vamos a ser economías sustitutas en los siguientes 50 años? ¿O nos vamos a fortalecer, ¿no? ¿Y cuáles van a ser entonces las políticas de desarrollo productivo que nos van a llevar justamente a dejar de ser sustitutos y volvernos más complementarios? Entonces, ya sabemos, ¿no? Las políticas entonces deben ser enfocadas en reducir estas restricciones sistémicas que nos han aquejado por varias décadas. Entonces, yo les agradezco mucho el haber estado esta mañana. Les dejo un poco mi QR, no está actualizado mi Google Scholar, pero bueno, ahí tengo algunos trabajos. Y pues bueno, cualquier cosa les invito a escribirme, a seguir conversando y muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. La verdad que nos fuiste llevando hacia un camino bueno, de que nos obliga a preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿No? Exacto. Porque, ¿cómo salimos de esto? ¿No? Yo tengo preguntas, pero me gustaría abrir el espacio para preguntas, a ver si alguien se anima a hacer una pregunta, tiene alguna duda, o quieren que. Gracias. Bueno, yo hago una y van pensando ustedes, ¿les parece? Tampoco sé si por Zoom también hay alguna pregunta, pero claro, comparto, Oscar, o sea, tu diagnóstico es tristón, ¿no? Para América Latina, en el sentido de que, bueno, que esos problemas estructurales los tenemos. Yo creo que hay un caso bien distinto vinculado a lo que es América del Sur y México, por todo esto de lo que ustedes llaman maquila, que algunos dicen, bueno, es una industria también. Entonces, porque si uno compara el modelo asiático del modelo mexicano, la pregunta sería, ¿por qué México no escaló hacia tecnología propia a partir de un desarrollo de una estructura industrial tan impresionante como la que generó con Estados Unidos? Porque el modelo japonés fue otro, el modelo coreano fue otro, el modelo chino fue otro. Escalaron y en algún punto también tenían un bajo nivel de valor agregado. Pero en algún momento empezaron a desarrollarse con marcas propias, empezaron a patentar. China ya patenta más que Estados Unidos. Empezaron a tener sus propios desarrollos tecnológicos, como lo que estamos viendo en China, pero lo que vimos en ese momento con Japón, lo que vimos en ese momento con Corea, lo que vimos en ese momento con Singapur, con alguna diferencia en todo. Y lo que me parece vamos a ver en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, ¿por qué México no lo hizo? ¿Por qué México no pudo escalar a tener un desarrollo en que de una vez por todas digamos, bueno, esto es una maquila, pero ya dejó de serlo y ahora es un desarrollo industrial que nos permite ser una potencia industrial, ¿no? Eso primer punto. Lo otro es el problema de los servicios acá. Porque cuando hablamos de bienes y cuando hablamos de una América Latina condenada a ya no producir tecnología, creo que es tarde. Lo que me pregunto es si no podemos meternos en servicios, si no podemos meternos en desarrolladores de apps para celulares que los hace China, no lo hacemos nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad de repente de tener jóvenes que hacen apps para los celulares. Te pregunto si la lógica de todo este razonamiento, si eso no estaría bien. Y una tercera
y alguna van a tener que hacer ustedes, es, hace poco estaba en el TEC de Monterrey, una conferencia que me pidieron para ver cómo hacían para diversificar las exportaciones y me dijeron estudiemos el caso de India. Entonces empecé a jugar un poco con India y cómo diversificar las exportaciones para México a partir de este golpe de Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué tan seria es la discusión de la diversificación en México? Porque hace años que yo escucho el tema del 80% y no cambia. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Qué tiene que hacer para que cambie? ¿Por qué no miramos para Brasil? ¿Por qué no miramos para América Latina? Eh, ¿Por qué no miramos más para China? Más allá de que ahora es difícil mirar para China, porque esos insumos intermedios van a ser golpeados por Trump también. Pero es como que es inconcluso, ¿no? Me parece que terminar debates, a mí me da cierta ansiedad eso de los debates en América Latina. Los escucho hace 40 años y siguen siendo los mismos. Todo tuyo. Está bien, tomo el micrófono, Natalia, en lo que se animan a preguntar. Bueno, lo primero, ¿por qué el sureste asiático sí lo logró y por qué México no? Bueno, y esto lo voy a responder con algo que escuché justamente en un foro la semana pasada, justamente por Renato, nuestro gran amigo en común, quien por él, el doctor Ignacio me ha extendido la invitación para estar aquí el día de hoy. Eh, Cuando México, bueno, el régimen de Maquila, o sea, esta plataforma de exportación de manufacturas, se instauró en México, muchos piensan que fue en los noventas. En realidad, la maquila se desarrolló como tal, o se identificó como tal desde 1969. Este es el primer punto que vale aclarar. ¿Qué pasaba en los 60 en México? México era un país realmente pobre, ¿no? Realmente lo que urgía era buscar fuentes de trabajo. Y por eso es que se desarrolló la frontera norte y por eso es que se desarrolló la manufactura de exportación en México. En realidad no es que tuviéramos un plan para desarrollar la manufactura en México. El plan fue de Estados Unidos, exactamente, ¿no? Y el plan fue, es que necesitamos generar empleos ya. ¿Cómo? Que vengan a armar, que vengan a ensamblar las fábricas estadounidenses a México. Y entonces podemos ver que justamente pasa el primer momento, digamos, crucial en la historia del capitalismo, ¿no? La década de los 70 yo creo que es la década más importante, más interesante en términos económicos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es el fin de la era dorada del capitalismo de Estados Unidos, pero comienza la época verdaderamente de industrialización del resto del mundo o del mundo en desarrollo, ¿no? México justamente dice, vengan a ensamblar. Y entonces comienza la primera gran oleada de desempleo en Estados Unidos, ¿no? Justamente por acá. Pero a la vez, los países asiáticos comienzan a voltear a México, porque ven que en México comienza una etapa de prosperidad, justamente porque en el corto plazo lo logramos. En el corto plazo se generaron empleos, dejamos de ser un país primario exportador a ser un país manufacturero. Y pasa justamente lo que nos platicó Renato en el foro de la semana pasada. China vino e identificó que justamente lo que nada más se generaban eran empleos, gracias a la maquila. Y entonces una delegación de chinos viajó a México justamente para ver cómo no implementar este régimen maquilador en China, pero sí un régimen de manufacturas de tal forma que les permitiera desarrollarse. Entonces ellos justamente pudieron ver el error. Y también la misma historia la cuenta Corea, ¿no? Justamente tomaron de ejemplo a México para ver qué estaba fallando. Ya lo tenían ellos identificado. Transferencia tecnológica, justamente, ¿no? Y de hecho, además, esto me lleva al siguiente punto, ¿no? El gran tema es cuando se firma justamente el TEMEC, bueno, el Telecán en 1994,
el gran problema fue justamente la transferencia tecnológica. Pero México no puede recibir transferencia tecnológica, no puede hacer ingeniería inversa, no puede generar justamente tecnología propia a partir de la tecnología de la IED, venida por la IED, porque así está, ¿no? En el Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí tenemos un freno institucional muy grande, un freno que nos limita a tener desarrollos propios, lo cual ya es muy difícil, o lo cual nos ha costado trabajo realmente. Y entonces, digamos que esas son cuestiones que en Asia no existen. Entonces, ahí está parcialmente la respuesta, ¿no? Y lo otro, ¿no? Como veíamos, tenemos además las voluntades institucionales, ¿no? Justamente que si los funcionarios en México dicen es que China es un régimen autoritario y demás, acá no podemos ver más allá de un sexenio, porque en México, digamos, los planes presidenciales son de 6 años. Entonces dicen, no podemos hacer nada más allá del 2030. Entonces es una visión cortoplacista y que justamente nos limita mucho en lo que yo planteaba en las conclusiones, ¿no? China veía venir este momento desde hace 20 años, ¿no? China sabía que en algún momento se iba a enfrentar a Estados Unidos y tienen el plan 2025, el plan 2035, China 2050, ¿no? Saben hacia dónde quieren ir. Y creo que en gran parte la falta de planificación también nos limita. Y que además seguimos muy arraigados, ¿no? Hacia Estados Unidos, lo cual nos lleva al siguiente punto. El, el gran tema con ese 80% que yo decía y que tú señalas que no dejas de ver en ningún lado y que tiene años que lo escuchas, va a seguir siendo, ¿no? De hecho, bueno, sí bajó del 84 al 81. Pero en general, digamos, creo que ahora sí que por esta cuestión de política de Estados Unidos, México tiene prohibidísimo voltear a ver a China, ¿no? México no puede voltear a ver a China. De hecho, BYD acaba de cancelar una inversión en México, justamente. Este, Hay una campaña en México, digamos, no oficial, pero sí muy fuerte de publicidad negativa en contra de los autos chinos, justamente. Y pues bueno, lo que yo decía un poco es voltear a ver hacia América Latina, justamente en razón de que si se logró cierta madurez en el sector manufacturero en México y Brasil también tiene un grado de madurez del sector manufacturero, creo que se puede hacer algo realmente para, para generar mayores encadenamientos en la región, ¿no? Que era lo que iba finalmente, ¿no? En la charla de hoy. Pero justamente el tema es cómo rompemos esta mentalidad que traemos de seguirle vendiendo a Estados Unidos. Como lo mencioné al inicio, Asia nos queda muy lejos, Europa nos queda muy lejos, tenemos que voltear a ver América Latina, ¿no? Y creo que tenemos en general todo un mercado bastante importante como para poder complementarnos entre nosotros, ¿no? Y pues básicamente tenemos casi todos los bienes primarios para comenzar, ¿no? Y tenemos grados de manufactura más o menos sofisticados que nos ayudarían entre nosotros, ¿no? Y por ahí iría justamente el tema de la diversificación. Y bueno, lo otro que es, ¿por qué no desarrollar apps, ¿no? La cuestión es, creo que por ahí podemos empezar. Creo que también por ahí, nos vamos nos tenemos que volver muy buenos, justamente, porque ya con la ayuda de la IA, digamos, cualquier cosa que nosotros queramos programar, la podemos hacer, ¿no? Creo que y esa es la cuestión justamente hacia dónde nos va a llevar la desigualdad, ¿no? Las personas que tenemos un grado de educación
lo suficientemente bueno y creo que también sostenible, nos lleva a comprender mejor el uso justamente de la tecnología y el uso de la IA, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un año yo no sabía nada de Python, por ejemplo. Y con la ayuda del chat GPT, he podido desarrollar un montón de código y la cuestión es que el chat GPT es el mejor becario que me he encontrado por $20 mensuales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nada más es cuestión de tener bien claro qué necesitas. Lo otro es refinar justamente la instrucción para que te comprenda y para llegar al resultado deseado. Y a mí justamente con mis estudiantes, sobre todo los de primer semestre de pregrado, de licenciatura, yo les digo, mi examen dura hora y media, usen ChatGPT, usen Wikipedia, usen Excel, usen lo que quieran usar. En México las calificaciones se miden del 1 al 10, ¿no? El mínimo aprobatorio es el 6. Mi media más o menos es como de 7,3, ¿no? En mi calificación media. Todos se emocionan cuando uno les da permiso de utilizar tecnología. Nadie sabe para qué. A ese grado, nadie sabe cómo usarla responsablemente. Nadie sabe usarla bien. Entonces vierten las respuestas directamente que les da Gemini, que les da DeepSeek, que les da el ChatGPT, ¿no? Pero justamente la comprensión de la IA nos potencializa esto. Ahora, también, tanto Argentina como Uruguay han crecido mucho justamente a partir de estos servicios tecnológicos. Y creo que por ahí existe esa complementariedad, ¿no? Digamos, pues Mercado Libre, por ejemplo, plataforma pues, que lleva 20 años, ¿no? Básicamente, que se desarrolló en Argentina. Las apps de viajes también, que se desarrollaron también. Entonces creo que sí tenemos estos elementos que nos permitirían ser complementarios, ¿no? La cosa es integrarnos más. Creo que por ahí. ¿Y algo más se me olvidaba? No, creo que respondiste las tres. No sé si hay alguna pregunta. Ah, muy bien. Ahí se animó alguien. Hay dos. Bueno, bien. Sí. Ok, bien. Cortitas que tenemos 2, 3 minutos. Haz las dos y después acá y Renato responde las tres seguidas. Me llamo Leandro Malán, soy estudio negocios. Una de las preguntas es, en una recesión fuerte de Estados Unidos, ¿cuál es el sector que en México que mejor puede resistir ese shock externo? Y la ¿Y la segunda. segunda? Y la segunda es, sabiendo la relevancia que estamos perdiendo un poquito con China con respecto a África, si proyectos como el de la isla Callao nos pueden dar un poquito más de relevancia de eso que estamos perdiendo con África debido a una mejor conectividad logística. Nada más por contexto, Isla Callao, no El puerto que están haciendo en... Changi, ya, Es- ya, ok. ¿Querés tomar una más y te responder las Sí, tres sí, sí, seguidas? sí, respondo las dos seguidas. Mi pregunta va por el lado de lo que mencionabas de volcarse desde México y de América del Norte hacia lo que sería Latinoamérica. Mi pregunta va por el hecho de que los países del TEMEC, principalmente México en este caso que estamos hablando, existen ciertas diferencias, no solo hablando de culturales, sino más bien estructurales y regulatorias. ¿Y cuál sería el primer paso para avanzar en esta integración que vos mencionabas? O sea, ¿cuál sería lo primero en ir a profundizar si el tema arancelario o más bien el tema estructural y de certificaciones, por ejemplo, el tema regulatorio en sí? Eso sería. Vale, gracias. Bueno, respondiendo a las primeras preguntas de Leandro, ¿verdad? De Leandro, ok. El gran tema justamente dada una recesión importante, por ejemplo, estadounidense, ¿qué sectores podrían, digamos, librar mejor esta recesión en México? Sería el turismo. Sería el turismo, ¿no? Porque tenemos un turismo sumamente diversificado. Ahí sí, el mercado no depende
altamente concentrado en turismo estadounidense, ¿no? Sino sí tenemos turismo de muchas partes del mundo. Yo me sorprendió ahora en el verano, justamente anécdota personal. Fui a Cancún, bueno, verano para nosotros, esta época del año. Fui a Cancún, pero me sorprendió ver mucho turismo, mucho turista proveniente de Turquía, de Siria, de Qatar, o sea, de Medio Oriente. ¿No? O sea, rarísimo verlo hace 10 años, ¿no? Hace 10 años no veías, bueno, y asiáticos, ¿no? En general. Hace 10 años no veías gente de esos lugares en México. Ahora sí los estás viendo, ¿no? Entonces, por ahí, el turismo, dos manufacturas te podría decir que se frena un poco justamente la actividad manufacturera por el tema de que, pues al final de cuentas, insisto, el 24%, 25% de del PIB, ya extrayéndolo a manufacturas, depende de las exportaciones hacia Estados Unidos. Y bueno, en cuestión de servicios financieros, también, o sea, nos la vemos muy complicada. El 90% de nuestra banca es extranjera, ¿no? Y de ese 90%, básicamente el 70% es estadounidense, ¿no? De hecho, pasa lo mismo, tenemos todos los bancos, prácticamente del mundo, fondos de inversión y demás, entonces, somos altamente dependientes financieramente de ello. Y pues bueno, al final, las inversiones de América, de China en América Latina, también, o sea, al final de cuentas, obedecen a la provisión de las manufacturas, ¿no? Y de los bienes primarios. Y el puerto de Changi es, digamos, el gran sustituto que se encontró justamente después de cerrar las inversiones que China planteaba hacer en el canal de Panamá, ¿no? Bueno, lo tenemos más cerca a Perú, tenemos más cerca justamente mejor conectividad incluso, ¿no? Pero no deja de ser un sustituto. Y así como se desarrolló el puerto en Perú, si vieras justamente lo que están haciendo los chinos en África, te sorprendería. O sea, yo, y aquí vemos justamente el por qué no vemos a África, pero es importante no dejarlo de lado. El país de los países a nivel mundial que más han crecido en los últimos 10 años es Etiopía. Etiopía ha crecido más o menos a una tasa del 10% anual. Y ha crecido porque, gracias a las inversiones chinas en el país y también, pero no nada más en infraestructura, sino inversiones en ingeniería institucional, han logrado que Etiopía sea también un faro de desarrollo en África, ¿no? Por ejemplo, la aerolínea más rentable de África es Ethiopian Airlines. Y Ethiopian Airlines se desarrolló gracias a la ingeniería institucional que los chinos hicieron en ella, ¿no? La empresa de telecomunicaciones, las empresas ferroviarias en Etiopía, y todo ello tiene que ver con el tema logístico, ¿no? Entonces, no es que nada más estén volteando a ver a América Latina, sino que también lo mismo que hacen aquí, lo hacen todavía más allá, ¿no? Y además, los chinos tienen esta cuestión del desarrollo compartido, ¿no? De que si desarrollan el mercado con China, desarrollan el mercado local, ¿no? Y hay una cuestión acá virtuosa en ambos. ¿Y tu nombre? Francisco. Francisco, como bien mencionó Francisco, el gran tema que digamos, ¿por qué funciona la Unión Europea? ¿Por qué no funciona América Latina? Es una cuestión justamente sincrónica, ¿no? Una cuestión sincrónica de las instituciones y de ¿cómo se llama? Los marcos regulatorios. En América Latina, para que eso se dé, cosa que también es esencial para generar una mayor cohesión del mercado regional, es que para que haya esa sincronización regulatoria debe de haber también una sincronización de voluntades políticas. Hoy vemos que cuando unos gobiernos voltean a ver a la derecha, los otros voltean a ver a la izquierda y viceversa. Y más o menos se pudo haber logrado como por ahí del 2006, ¿no? Porque básicamente toda América Latina estaba volteando a ver hacia la izquierda, excepto alguien. Y ese alguien era México. Entonces, para que realmente pudiera existir eso,
por lo menos tendría que ser México, Colombia, Venezuela y Brasil, tendrían que apuntar hacia la misma dirección. Y digo en estos países porque son los más grandes, ¿no? Bueno, y Argentina. En fin, muchas gracias. Un aplauso para Oscar, muchas gracias.